Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a identificar los cromosomas que son sexuales y los cromosomas que son autosómicos o autosomas en los perros. Vamos a tener como ejemplo a los perritos, entonces vamos a mirar acá. El perro tiene un número diploide 2N igual a 78. 2N igual a 78. Eso significa que tiene 78 cromosomas en cada una de sus células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células somáticas son aquellas que forman el cuerpo, es decir, las células que forman estas orejitas, las células que forman el intestino, el estómago, todas son células somáticas. Soma significa cuerpo. Las células somáticas son las que están formando tejidos en un organismo. Lo mismo acá, en el perro macho. Entonces tenemos las células del estómago, del hígado, de la piel, todas son células somáticas. Y tienen un número diploide que en este caso es de 78 cromosomas. ¿Sí? 78 cromosomas. Bueno, resulta que de esos 78 cromosomas que hay en las células somáticas de estos perritos, vamos a tener siempre dos cromosomas que son sexuales. Dos cromosomas que son sexuales. Dos que son sexuales. De esos 78 cromosomas, hay dos cromosomas que son sexuales. Y en este caso, como estamos hablando de una linda perrita, esos dos cromosomas sexuales serían XX. En cambio, en este macho serían XY. XY para los machos, XX para la hembra. El resto de cromosomas, que llamamos cromosomas autosómicos, de estos 78 tendríamos 76 que son cromosomas autosómicos o autosomas, que no definen el sexo, no tienen ninguna función en la determinación del sexo de ese perro. El resto de estos 78, el resto serían 76 cromosomas autosómicos o autosomas que no definen el sexo. Esto en las células que somáticas, que son las células que forman tejidos. Vamos a analizar qué pasaría si somos o estamos hablando de células sexuales. Entonces, sus óvulos. Y las células sexuales de este macho son sus espermatozoides. ¿Sí? Entonces tenemos que estas son las células sexuales. Células sexuales. Óvulos en la hembra, espermatozoides en el macho. Resulta que, a diferencia de las células somáticas, en una célula sexual no vamos a tener el número diploide de la especie, sino el número haploide. Si en el perro teníamos 2N igual a 78 cromosomas en las células somáticas, en sus sexuales vamos a tener la mitad, o sea, N igual a 39 cromosomas. ¿Sí? Eso es a lo que se le llama comúnmente como cromosomas, el número haploide. ¿Sí? El número haploide. Haploide es que tiene la mitad de lo que tendría normalmente una célula somática. La mitad. Siempre es la mitad. Listo. Ahora, de estos 39 cromosomas, en estos óvulos vamos a tener un cromosoma que es sexual. En las células somáticas teníamos dos, aquí hay solo uno, en los óvulos solo va a haber un solo cromosoma sexual. En los espermatozoides va a haber también solo un cromosoma sexual.
Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, que en el caso de la hembra, ese cromosoma sexual siempre va a ser X, solo uno y es X. En el macho también va a ser solo uno, pero puede ser X o puede ser Y. En cambio, en una célula somática habíamos dicho que eran dos, que eran siempre XY en el macho y XX en la hembra. Miremos acá que hay diferencias muy notables. Acá es el número haploide, 39 cromosomas en ambos gametos o células sexuales. Un solo cromosoma que es sexual en hembras, X, un solo cromosoma sexual en machos, pero que puede ser X o Y. El resto de cromosomas que no definen el sexo los llamamos autosomas. ¿Y cuál es el resto de 39? 38 autosomas o cromosomas autosómicos, tanto en la hembra como en el macho. 38 autosomas. Listo. Miren acá. Entonces, esas son las diferencias entre las células sexuales, las células somáticas, y en los dos tipos de células siempre va a haber cromosomas tanto sexuales como autosomas. Sexuales y autosomas. Listo. ¿Por qué decimos que el macho es el que define el sexo en los animales? Vamos a mirar por qué. Bueno, resulta que el macho, ya dijimos que sus espermatozoides podía tener cromosoma sexual X o Y, ¿sí o no? En cambio, en el óvulo de esta hembra solo vamos a tener un cromosoma que es X. Si este macho y esta hembra se reproducen, entonces está la posibilidad de que esta X de la hembra que está en su óvulo y este cromosoma X que está en el espermatozoide se unan y me originen un individuo 2N igual a 78 cromosomas, pero que en este caso va a ser XX, por lo tanto va a ser una hembra. Pero si en el caso contrario, vamos a hablar que tenemos que se una un cromosoma X de la hembra que hay en su óvulo con un cromosoma Y que hay en el espermatozoide del macho, entonces vamos a originar un individuo 2N igual a 78, pero en este caso va a ser un macho, porque es el macho el que define el sexo, porque tiene la opción de tener cromosomas sexuales X o Y. ¿Y por qué decimos que se restablece el número diploide? Porque recordemos que cada gameto tenía 39, N igual a 39 cromosomas, y aquí también N igual a 39 cromosomas. Y al unirse originan un individuo 2N igual a 78.